Yo, como les digo, revisé los que recibí porque no sabía si yo iba a calificarlos o era la coordinación. Entonces, coordinación me indicó que no, que era a ellos y que les habían dado instrucciones de cómo hacerlos llegar. Entonces, háganme favor para que no tengan inconveniente con sus puntos de zona, las personas que me lo hicieron llegar al correo del curso, por favor. Bueno, entonces yo creo que ya dimos un par de minutitos y vamos a empezar ya con nuestro tema de hoy. Les voy a compartir primero las diapositivas que vamos a trabajar y luego voy a dejar de compartir las diapositivas y pues vamos a entrar al memorial que platicamos que necesitábamos para trabajar esta semana. El tema para esta semana, pues tenemos varios temas que considero que en 45 minutos va a ser imposible que yo los pueda desarrollar porque necesito hacer énfasis en pues la mayoría de estos juicios orales, ¿verdad? Porque es nuestro tema medular, considero yo que es lo que más importancia tiene en el desarrollo de nuestro curso. Entonces voy a empezar a trabajar primero con el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, con cómo se plantea y todo lo vamos a ver. Vamos a ver si logramos terminar la contestación de ese juicio oral, llegar hasta ahí, y pues el juicio oral de modificación de pensión alimenticia, que hay varias... Hay por aumento, por reducción, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para estos 45 minutos son 3 temas los que debemos de desarrollar, pero yo considero que no nos va a dar tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a trabajar hasta donde nos den los 45 minutos y pues al llegar el momento de que den los 45 minutos, pues vamos a detener nuestro tema y lo vamos a continuar el próximo domingo. Y así lo vamos a ir haciendo. Hay temas de las posteriores semanas que tenemos que yo considero que 45 minutos es mucho para un poquito que me interesa que ustedes sepan. Entonces preferiría utilizar ese tiempo en desarrollar bien estos temas de los juicios orales, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan más presente. Entonces lo vamos a trabajar de esa manera. Vamos a platicar un poquito primero de la fijación de pensión alimenticia, luego vamos a hacer como hace 15 días, vamos a ir al memorial, si ustedes lo lograron imprimir o lo tienen, pues ir a hacer sus anotaciones en el mismo y si no, pues que lo puedan imprimir en esta semana para que lo tengamos porque pues con los compañeros del día sábado no nos dio tiempo de terminar en sí todo el juicio oral de la fijación de pensión alimenticia. Entonces vamos a iniciar para aprovechar nuestro tiempo. Bueno, veamos. Que no sé por qué siempre me da problema el correr la primera diapositiva que les presento, se tarda un poquito. Vamos primero a recordar, ¿verdad? ¿Qué eran los alimentos? De conformidad con el Código Civil establecimos que los alimentos no era solamente comida, ¿verdad? Lo platicamos en semanas anteriores, que comprendía vestuario, alimentación, vivienda, educación, medicamentos, recreación para la persona que tiene derecho a recibir estos alimentos. Eso pues ya lo tenemos claro porque lo hemos platicado semanas anteriores. Vamos a platicar un poco de algunas características en cuanto al tema de los alimentos. Normalmente siempre debemos de tocar a los estudiosos del derecho porque son los que nos han dado la base para poder trabajar estos temas. En este caso, pues vamos a dirigirnos con el profesor Rojina Villegas, ¿verdad? Hemos platicado de él en varias ocasiones y pues esta no va a ser la excepción. Para el profesor Villegas, él enumera bastantes o las 12 características en cuanto a los alimentos. Lo vamos a ver un poco rápido porque me interesa más ahondar en otros temas. Para el profesor Rojina Villegas, los alimentos es una obligación recíproca, es una obligación personalísima, es intransferible, es inembargable, es imprescriptible, los alimentos son intransmisibles, son proporcionales, son divisibles, crean un derecho preferente, los alimentos no son compensables, no son renunciables y no se extinguen por el hecho de que la prestación haya sido satisfecha o de que se haya cumplido con dar los alimentos, ¿verdad? Entonces son las 12 características que la doctrina toma en cuanto a lo que corresponde a los alimentos. Pero me interesa que profundicemos tal vez un poco en las características que
contempla nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro Código Civil también pues hemos estudiado 12 características. Yo les coloqué los números de los artículos del Código Civil para que ustedes hagan sus respectivas anotaciones y pues lo puedan utilizar de la mejor manera. Para nuestro Código Civil, los alimentos son anticipados. De conformidad con el artículo 287 del Código Civil, son anticipados porque establece de que deben de proporcionarse mensualmente y al inicio del mes, por decirlo así, o dependiendo si las personas llegan a un convenio de que sea parte a inicio de mes y parte a quincena, pero deben de ser anticipados, no pueden ser mes vencidos. Puede ser que, el ejemplo es de que si la fijación de la pensión alimenticia va a iniciar en el mes de enero, la persona queda obligada a prestar esos alimentos dentro de los primeros días del mes. No puede ser que vaya a pagar mensualidad de fijación de alimentos del mes de enero hasta en el mes de febrero. No, tiene que ser anticipado su pago. Son complementarios de conformidad con el artículo 281 de nuestro Código Civil, son complementarios. ¿Por qué? Porque pueden ser fijados por un juez, parte en dinero y parte en especie, pero esto va a depender de la consideración que el juez tome al momento de resolver, pues de preferencia o la ley establece que pues deben de ser pagados en dinero, pero a veces por alguna situación pueden ser complementados en especie, ¿verdad? Son inembargables, de conformidad con el artículo 282 del Código Civil, los alimentos no pueden ser embargados. Esa pensión que se recibe de alimentos no puede ser embargada por ninguna otra obligación que tenga. En el caso, el ejemplo puede ser que la esposa reciba una pensión, se le deposite en el sistema bancario una pensión alimenticia, pero la señora tiene una ejecución con un banco por una tarjeta de crédito, pongamos el ejemplo, el banco no puede embargar esa cuenta donde se deposita esa pensión alimenticia, ya sea porque le corresponda como derecho de esposa o porque la reciba en ese banco por alimentos de menores. Entonces son inembargables. Los alimentos, lo que se recibe en cuestión de alimentos son inembargables. Son intransmisibles, de conformidad con el artículo 282 también. No puede la persona que recibe o tiene derecho a recibir alimentos, no puede hacer el traslado a alguien más de beneficiarse con ese derecho. No puede decir una persona que recibe alimentos, en este caso una esposa, decir, bueno, yo no quiero los alimentos o esa pensión que por derecho me corresponde, pero yo se la voy a dar a mi hermana, ¿verdad? Que mi hermana la reciba. No, ahí no se puede, son intransmisibles. Los alimentos son personales, la persona que lo recibe es la que tiene derecho a recibirlos. Son irrenunciables. Este es en el caso de, normalmente lo tomamos en el caso de derechos de alimentos de menores, ¿verdad? Porque pues cuando es alimentos, pensión alimenticia de esposa, la esposa sí puede renunciar a sus derechos, a ese derecho de recibir alimentos en el caso de celebrar un divorcio, ¿verdad? Que la persona diga, bueno, yo tengo bienes suficientes, no quiero recibir pensión, entonces en la misma demanda de divorcio, que eso también lo vamos a ver más adelante, yo renuncio a mi derecho de esposa de recibir una pensión alimenticia. Pero cuando es el caso de que la mamá es la que está representando derechos de menores, ella no puede en ningún momento renunciar a ese derecho que tienen sus hijos menores de edad, ¿verdad? No puede transar con esos alimentos, por eso son irrenunciables. O a veces se pacta de que ya se ha iniciado la fijación, el juicio de fijación de pensión alimenticia, y las partes quieren llegar a un acuerdo, ¿verdad? Extrajudicial, pero pongámosle así, ficticio, que ya no va a dar. Entonces ahí tampoco no se puede transar con eso, no se puede jugar con los derechos de alimentos de menores. Son irrevocables, quiere decir lo que hablábamos la otra vez, ¿verdad? Que el reconocimiento no se puede ir a decir un día sí voy a reconocer a un niño como papá y al día siguiente voy otra vez al Registro Nacional de las Personas a decir que ya no. Entonces también ese derecho de alimentos es irrevocable. Son modificativos, los alimentos son modificativos de conformidad con el artículo 280 por el hecho de que al momento de ser fijados y dependiendo de la circunstancia económica de quién recibe y de quién tiene derecho a prestarlo, derecho a recibirlos y la obligación de prestarlos, dependiendo de la economía, así pueden ser modificados, pueden ser aumentados, pueden ser disminuidos o pueden ser extinguidos, que eso también lo vamos a ver más adelante. No pueden compensarse.
En este caso, en nuestro código, en el artículo 282, no puede compensarse el dinero en efectivo que establece el Código Civil por cosas en especie, ¿verdad? Que en el caso de que cuando son pequeñitos, en lugar de dar dinero, la persona obligada quiera dar leche, quiera dar pañales, quiera dar toallitas húmedas, quiera dar la ropa en especie, no lo podemos hacer. No se puede compensar en especie. Son personales porque solamente la persona que tiene derecho a recibirlo es a la que se le puede dar, y la persona que está obligada es la única que se le puede constreñir al cumplimiento de dar alimentos. Tienen prioridad, ¿verdad? Van a prevalecer sobre cualquier otra obligación de conformidad con las garantías que establece nuestra Constitución Política, artículo 51 de la Constitución. Cualquier obligación que tenga la persona contraída, pero que no sea para subsanar problemas económicos o alimentos de menores, los jueces no los toman en cuenta al momento de fijar una obligación. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los clientes pues llegan, en el caso de ya estar en un juicio oral de alimentos, la parte contraria, en este caso, pues la mayoría sabemos que son los caballeros los que son demandados, la parte contraria, al momento de contestar esa demanda o oponerse a la demanda, le especifican al juez pues que tienen deuda con un banco, con una tarjeta de crédito, y que la tienen que pagar. Pero si no se le logra probar a un juez que esa obligación que se contrajo con el banco fue para beneficio del menor, los jueces no lo toman en cuenta al momento de fijar una obligación, porque el derecho de alimentos va a prevalecer sobre cualquier otro interés de la persona. Podemos decir también que son proporcionales, los alimentos son proporcionales de conformidad con el artículo 279 del Código Civil, pues van a atender a la necesidad del que pide y a la posibilidad económica del que los da. Por eso es importante que entre los juicios orales de alimentos se den los estudios socioeconómicos por los trabajadores sociales que platicábamos en semanas anteriores, pero esto lo vamos a ver un poco también más adelante. Son recíprocos. ¿Qué quiere decir que son recíprocos? Que así como la persona que está obligada a dar los alimentos en determinado momento puede ser la persona que tiene derecho a recibir los alimentos, en el caso de los ascendientes y de los descendientes, ¿verdad? En el caso de los descendientes, al momento de que yo como papá o como mamá tenga la obligación de proporcionar alimentos que sea requerida por un juez, ¿verdad? Y pues yo lo voy a cumplir, se va a dar que el menor va a cumplir la mayoría de edad, no ha sido declarado en estado de interdicción, pues ahí se extinguió la obligación que yo tengo de proporcionar alimentos. Pues puede ser que unos años posteriores yo como papá ya no tenga la posibilidad económica de poderme mantener, de poder subsistir. Entonces la ley me da a mí también ese derecho de ahora yo como papá acudir a los juzgados de familia a requerirle a mi hijo una pensión alimenticia de conformidad con la ley. Eso también lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuemos. ¿Quiénes están obligados a prestar alimentos? Es lo que vamos a ver ahorita. Los obligados a prestar alimentos de conformidad con la ley son los cónyuges en primer lugar, los ascendientes, los descendientes y los hermanos. Los cónyuges, pues ya sabemos que esa figura van a ser a través del matrimonio. Son las personas en matrimonio o unidas de hecho, inscrito legalmente, son las que tienen derecho a recibir alimentos. Los cónyuges, normalmente se ha dado el caso de que solo la mujer es la que solicita fijación de pensión alimenticia, pero la ley no establece que sea solamente ella la que pueda pedirlo. En este caso, ambos cónyuges pueden pedirse recíprocamente alimentos. Por eso, lo voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver cuando nos toque ese tema. Cuando se da un divorcio voluntario, normalmente ahora los jueces están obligándonos a nosotros como abogados a que en nuestros escritos presentemos que ambos cónyuges, en el caso de que se renuncie al derecho de pensión alimenticia, ambos cónyuges lo renuncien, porque antes, unos años atrás, solamente poníamos a renunciar a la esposa a ese derecho de alimentos y el esposo quedaba con la puerta abierta de pedir alimentos, ¿verdad? Porque pues el derecho es recíproco. Entonces lo que se
Podía hacerse en ese caso al momento que solo la esposa renunciara al derecho de alimentos, la sentencia quedaba firme, se inscribía, pero años posteriores el esposo se veía en una imposibilidad de poder trabajar y de no poder subsistir, entonces podía demandar a la excónyuge a la fijación de pensión alimenticia porque él no había renunciado a ese derecho. Entonces, por lo tanto, ahora, de conformidad con algunos criterios jurisprudenciales, ambos cónyuges deben de renunciar a ese derecho de prestarse alimentos. Pero eso lo vamos a ver también cuando lleguemos a los divorcios. Los ascendientes. Bueno, los ascendientes son nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres tienen todo el derecho de conformidad con la ley a acudir ante un órgano jurisdiccional a que los hijos les proporcionen alimentos. Si en el caso de que sean 5 hijos, deben de ser demandados los 5 hijos. No pueden demandar solo a 1 o a 2 o a 3. Deben de ser demandados todos los hijos porque todos los hijos tienen la misma obligación para con los padres. Bueno, los descendientes, los hijos, ya lo sabemos, ¿verdad? Hasta que cumplan la mayoría de edad, tienen ese derecho de recibir alimentos, esa fijación de pensión alimenticia, y media vez no hayan sido declarados en estado de interdicción. Igualmente, también la ley establece que pueden estar obligados a prestar alimentos entre hermanos. Con nuestros hermanos, la ley también nos obliga o nos puede obligar a proporcionar un alimento, ¿verdad? Una cantidad para que se fijen los alimentos. Entonces, son varias personas las que tienen ese derecho de conformidad con nuestro Código Civil. Bueno, continuemos. ¿Desde cuándo es exigible la obligación de dar alimentos? De conformidad con el artículo 287, la persona que tenga derecho a percibirlos se va a hacer exigible desde el momento en que los pida. Aquí en el mismo artículo encontramos lo de las mensualidades anticipadas, que los pagos de los alimentos deben ser en mensualidades anticipadas, ¿verdad? Entonces, van a ser exigibles desde el momento que se presenta la demanda ante un órgano jurisdiccional. La mayoría de nuestros clientes, si se los digo porque me imagino que con ustedes no va a ser caso diferente, siempre llegan pensando en pedir una fijación de alimentos, pero quieren que los alimentos sean, en el caso de que los caballeros o las damas, dependiendo a quién se va a demandar, ¿verdad? Hablando de menores, quieren que se les fije una pensión alimenticia, pero desde el momento en que nacieron. Póngase que ese niño, que ese menor nació y que la persona que debía dar alimentos se desobligó de esa obligación. Entonces, pretenden que se pida desde el momento que la persona, desde que ese niño pues nació hasta la fecha, y no es así. Nosotros debemos de explicarle a nuestros clientes que esa obligación de dar alimentos va a empezar a surtir sus efectos a partir desde que nosotros la pidamos, ¿verdad? Desde el momento en que nuestro primer escrito ingrese al juzgado para exigir esa obligación, de ahí hacia adelante va a ser el pago de los alimentos. Entonces, que nos quede claro eso, porque la mayoría de personas tiene esa errónea idea de que se puede pedir los alimentos retroactivamente. Y no se puede, a menos de que pues hayan un convenio anterior, pero eso es otras situaciones. Pero si lo que se quiere es fijar, porque no existe una cantidad establecida para el que está obligado a dar alimentos, los dé, va a ser exigible desde el momento que se le solicite al juzgado de familia. Bueno, hablemos un poco del juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Juicio oral, lo platicamos semanas anteriores, que era el juicio rey dentro de la ley de tribunales de familia, porque era el juicio que más utilizaban los jueces para dilucidar pues todos los inconvenientes que se dan dentro del seno de la familia, ¿verdad? Por ser un juicio más rápido, ¿verdad? Más breve, más económico, pues el juicio oral es el que va a prevalecer en cuanto a la fijación de la pensión alimenticia o todo lo que tenga que ver con alimentos, ¿verdad? Fijación, extinción, modificación, aumento, reducción. La contestación de las demandas van a ser a través del juicio oral. Recordemos que el juicio oral pues prevalece la oralidad, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros pues todavía utilizamos la forma escrita al momento de iniciar nuestro juicio, porque de forma oral pues podrían comparecer las personas solamente al juzgado y ahí mismo les faccionan su acta y empieza su proceso. Nosotros lo iniciamos de forma escrita y pues recordemos que lo encontramos regulado en el artículo 199, numeral 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece directamente lo de los alimentos, ¿verdad? Pero solo dice todo lo relacionado con
alimentos. No dice si va, si es reducción, si es fijación, si es aumento, no. Entonces vamos a tomar ese numeral 3 como los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos, aumento, reducción, fijación, oposición y todo lo que tenga que ver con alimentos lo vamos a tramitar a través del juicio oral de conformidad con el artículo 199 y vamos a establecer como requisitos, podríamos decirlo, el artículo 212, siempre del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere directamente al juicio oral de alimentos. Entonces, vamos a ver, bueno, entonces les voy a dejar de compartir la diapositiva para que veamos ya el escrito o el primer escrito del juicio oral y podamos ya ir desarrollando el tema. Permítanme un momento. Veamos. Entre el prontuario que pues la compañera que nos está apoyando muy amablemente nos hizo llegar o me hizo llegar para que yo pudiera revisarlo, yo encontré este memorial y en el listado que ella hizo es el que ocupa el número 5, que es el juicio oral de fijación de pensión alimenticia, que es el que vamos a ir trabajando y que les pueda servir pues ya de como de machote, dicen, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar. Bueno, entonces vamos a iniciar y a ver hasta dónde nos da tiempo de poderlo terminar. Si lo logramos terminar, yo lo voy a hacer llegar a la compañera para que ella lo comparta con ustedes en Telegram, pero le voy a hacer referencia o le voy a poner al archivo que es para los compañeros que reciben curso el día domingo, porque no con todos, yo doy día viernes, que es entre semana, doy sábado y doy domingo, entonces el tiempo o cómo llevo la explicación, no llegamos todos al mismo lugar, entonces voy a hacer mejor un archivo diferente para cada jornada. Entonces en el caso de ustedes, pues tienen que leer ustedes que diga día domingo, para que sepa bien. Bueno, entonces vamos a tomar el que la compañera o el que ustedes tienen en ese prontuario, y pues vamos a iniciar siempre con el encabezado, como lo hablábamos, y en este caso dice, señor juez primero de primera instancia, el ramo de familia, el municipio de Villanueva, el departamento de Guatemala. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a quitar algo. En los juzgados de los departamentos y de los municipios no hay números de juzgados, solamente existe uno. Entonces no debemos de colocarle ni primero, ni segundo, ni tercero, sino solo dirigir nuestro escrito al señor juez de primera instancia al ramo de familia del municipio de Villanueva, al departamento de Guatemala. Entonces le vamos a quitar ese número primero. Al contrario, si fuera aquí en la capital que ustedes van a presentar su escrito de juicio oral de fijación de pensión alimenticia, pues se recuerdan que platicábamos en semanas anteriores que en el 2016, 14 o 16, si no estoy mal, se creó el plan piloto para crear un juzgado con competencia específica para fijación de pensión alimenticia, que rige solo aquí en la ciudad capital. Entonces, si ustedes pues van a litigar en el área de la capital, entonces su escrito tiene que ir dirigido de la siguiente manera. Lo vamos a trabajar como trabajamos hace 15 días para ir, que ustedes tengan pues las varias redacciones y les puedan ayudar. Bueno, si fuera en el caso de que van a presentar su juicio oral de fijación de pensión alimenticia aquí en la ciudad de Guatemala, pues van a dirigir su memorial o su escrito al señor juez del juzgado pluripersonal. Aquí es un juzgado pluripersonal porque es un solo juzgado, pero está integrado por 6 jueces. Jueces que conocen de forma independiente todos los procesos que tengan que ver con pensiones alimenticias. Es un solo juzgado, pero internamente hay 6 jueces que conocen todos los procesos. Entonces, por eso le vamos a denominar señor juez del juzgado pluripersonal de primera instancia de familia, pero aquí cambia porque tienen competencia específica para procesos de pensiones alimenticias
del departamento de Guatemala. Esto se da para las 25 zonas de la ciudad capital, que es donde normalmente aplica algunos municipios del departamento de Guatemala, donde no hay juzgados de primera instancia. Es competente el juzgado pluripersonal con competencia específica para estos procesos. Entonces les voy a dejar las dos variantes para que ustedes pues tengan su material. Hablemos ahora con doña Claudia Verónica Lima. Ella es la persona que va a solicitar sus alimentos. Va a solicitar una fijación de pensión alimenticia. Bueno, entonces vemos de 34 años de edad, soltera, guatemalteca, maestra de educación primaria, y aquí voy a hacer un cambio, porque en el memorial que me hicieron llegar establece residencia, y se recuerdan que de conformidad con el artículo 61, numeral 3, si no estoy mal en el numeral, pero ahorita vamos a corroborar, en el numeral 2 del artículo 61 dice nombres completos al momento del escrito inicial, ¿verdad? Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo representa. Aquí está, la persona solicitante. Su edad, ya lo vimos, su estado civil, su nacionalidad, su profesión, oficio, y habla de domicilio, no habla de residencia. ¿Se recuerdan que cuando ustedes recibieron Civil 1, pues les dieron la diferencia entre domicilio y residencia? Entonces, lo que debemos colocar es el domicilio, pues pongámosle de este domicilio, ¿verdad? Porque si la señora está demandando esa fijación o esa obligación en el municipio de Villanueva, es porque ahí tiene su domicilio. Entonces, no me confundan domicilio con residencia. La ley es bien clara al pedir que esos 5 datos que platicábamos la semana antepasada de los 5 dedos de la mano habla o regula domicilio. Bueno, entonces ya hicimos el cambio para que son cosas sencillas, pero que si no van bien establecidas, seguimos comentándoles que vamos a tener problema con los juzgados al momento de presentar nuestros escritos. Bueno, continuemos. Actúo bajo la dirección del abogado que me auxilie. La procuración, esto lo vamos a quitar porque vamos a actuar como abogados, no como procuradores, no como pasantes. Bueno, entonces señala como lugar para recibir notificaciones la oficina del abogado y colocamos la dirección, ¿verdad? Se recuerdan que platicamos también del casillero electrónico. Eso ya no voy a entrar a verlo porque ya vimos la explicación hace 15 días, entonces lo vamos a dejar como lugar físico. Pero ustedes recuerdan que pueden utilizar, señalar como lugar para recibir notificaciones, casillero electrónico también. Bueno, aquí, actúa en representación legal. Aquí les puedo decir que a mi criterio, pero eso ya es a mi criterio, podríamos colocar lo que actúa en el ejercicio de la patria potestad, porque así es como actúan los padres, ¿verdad? Y en representación legal. Ustedes lo pueden dejar solo como representación legal o hacer las dos, ¿verdad? Actuar en el ejercicio de la patria potestad y en representación legal de los dos menores que encontramos acá, que es Daya Isabela Aceituno Lima y Jonathan Samuel Aceituno Lima. Está. Respetuosamente, este ejercicio de la patria potestad y esta representación legal la vamos a comprobar a través de los hechos y de los medios de prueba. Aquí solamente hacemos referencia que la persona está actuando en representación de estos menores. Bueno, respetuosamente, ante usted comparezco a promover demanda de juicio oral de fijación de pensión alimenticia en contra del señor Elmer Adolfo Aceituno Pérez, que pues, debemos de comprobarle al juez que es el papá de los menores, ¿verdad? Aquí pues solo estamos haciendo referencia al nombre. ¿Quién puede ser notificado? Está la dirección también, pero si recuerdan que debemos de colocar de que ignoramos el lugar de su residencia. Ya no lo voy a volver a explicar tampoco porque lo vimos la semana pasada. ¿Por qué es que se coloca que ignoramos el lugar de su residencia? Vamos a los hechos, que es la parte que pues nos interesa. Bueno, se recuerdan que hablábamos que los jueces pues ignoran qué es lo que está pasando entre el seno del lugar. Entonces aquí en esta relación de hechos es donde debemos de
contarle al juez qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y pues doña Claudia, pues le va a explicar al juez qué es lo que quiere, qué es lo que está pasando y qué es lo que pretende. Entonces resulta, señor juez, que con el señor Elmer, ¿verdad?, procreamos 2 hijos, quienes a las fechas tienen las edades de 6 y 2 años. Le está haciendo ver al señor juez que son menores de edad. Y pues más adelante hay que comprobar que eso sea cierto. Y siendo que el demandado constantemente incumple con la obligación de prestar alimentos que por precepto legal le corresponde, no obstante teniendo la capacidad económica de cumplir con sus obligaciones, ya que es socio de un colegio, lo voy a leer todo y ahí lo vamos a desarmar un poquito. Teniendo un ingreso mensual de 10,000 quetzales, por lo que solicito al señor juez se fije una pensión alimenticia por la cantidad de 2,000 quetzales a razón de 1,000 quetzales para cada uno de mis menores hijos, ¿verdad? Y debemos de colocar que sea en forma mensual, anticipada y sin requerimiento alguno. ¿Qué veo yo en esta relación de hechos? Pues está muy bonita, pero la veo muy chiquita. Entonces aquí nosotros debemos de darle las herramientas al juez para que él pueda resolver, ¿verdad? En base a nuestros hechos, a nuestros argumentos, es que nuestras demandas pues van a resultar, van a tener el resultado que nosotros esperamos o no. Bueno, aquí pues ya le hicimos ver al señor juez la edad de los niños, ¿verdad? El señor pues ahí aquí está aceptando que constantemente incumple, no está poniendo que no cumple. Entonces eso es parte que se le hace ver al juez. Bueno, puede ser que el señor dé un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Entonces el señor juez pueda pensar, bueno, entonces el señor sí está en disposición de dar, porque da, ¿verdad? Da de vez en cuando, pero da, no es que no dé exactamente. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? Si nunca ha dado, no podemos poner que incumple constantemente, sino que no cumple, ¿verdad? Directamente, con la obligación de prestar alimentos, por lo que el preceptor legal, no obstante, teniendo la capacidad económica, se recuerdan que en el derecho civil o en el derecho procesal civil hay que probar. Todo lo que decimos debe de ser probado. Entonces, yo como parte actora estoy diciendo, el señor tiene la capacidad económica de cumplir con esta obligación porque él es socio de un colegio. El juez no sabe, el juez no puede tener por cierto lo que nosotros decimos si no lo probamos. Entonces, si el señor es socio de un colegio, lo que nosotros como abogados debemos de adjuntar a nuestra demanda es la prueba donde de verdad el señor es socio del colegio, ya sea a través de una patente, de una certificación de una patente de comercio, ¿verdad? Donde esté inscrita la sociedad y que aparezca tal vez en la escritura constitutiva, el registro mercantil tiene acceso a la información pública, nosotros podemos ir con algunos datos y ellos nos extienden toda la documentación que tengan de lo que está inscrito en sus registros. Entonces, pues, ustedes, su tarea como abogados es probar todo lo que ustedes van diciendo. En el caso, bueno, la señora está diciendo, el señor juez es socio, bueno, pero el juez no puede decir, bueno, es socio, está bien, es socio. No, hay que probarlo. Si de preferencia hay que probarlo. Bueno, entonces ustedes van a ser muy diligentes y van a ir al registro mercantil, ¿verdad? Hacer una búsqueda primero de esa escritura constitutiva de la sociedad. Normalmente son sociedades anónimas las que utilizan. Van a pedir su duplicado y van a revisar, ¿verdad? Que entre los socios fundadores aparezca el nombre del señor. Si aparece el nombre del señor, ustedes tienen un medio de prueba para decirle, es socio y tiene la capacidad económica. Si no estuviera dentro de la escritura constitutiva, pues puede ser que hay personas que son muy diligentes o van dentro de tanto problema que se da en la familia. Yo me he topado con clientas que dicen, mire, es que nosotros teníamos problemas de hace ratos, pero yo de todos los documentos que encontraba, yo sacaba copia y aquí los tengo, aquí se los traigo. Nos sacamos la lotería con un cliente así, ¿verdad? Porque ahí están todos los medios de prueba que nosotros vamos a necesitar. Pues vamos a dar el ejemplo que doña Claudia, ella fue diligente y guardó. Encontró unas copias de un contrato de compraventa en documento privado de acciones, en el cual al señor Elmer le vendieron tantas acciones de dicho colegio. Entonces, pues ese es nuestro medio de prueba para probarle o acreditarle al juez que es lo que nosotros estamos diciendo es verdad, y ya le tocará a la otra parte desmentir, pero con un documento, se recuerdan que un documento redactado por un notario tiene plena prueba. Entonces, tenemos que ir cubriendo todos nuestros argumentos. ¿Para qué? Para poder llegar a una buena sentencia si en el caso no se diera la conciliación. Pero también debemos de pensar como la otra parte, ¿verdad? Porque ustedes pueden estar en un tiempo como la parte actora,
pero les puede tocar como la parte demandada. Entonces, ustedes tienen que ver cómo le van, ahí sí que tapando, como el fútbol, ¿verdad? Tapando la jugada a la otra parte para que no les metan el gol. Entonces, aquí es similar. Así más o menos tenemos que ir viendo nosotros. Todo lo que vayamos exponiendo, de preferencia debemos de irlo probando para que nuestras demandas pues tengan un poco de más de peso. Bueno, entonces, la señora tenía ahí ese documento donde el señor se acredita que era socio del colegio. Bueno, el ingreso mensual, pues, el señor tendrá que probar lo contrario. Ese ya, ahí sí es muy difícil que podamos probar un ingreso, ¿verdad? Y pues se le solicita al juez que se fije la pensión alimenticia de 2,000 quetzales mensuales a razón de 1,000 quetzales para cada uno de los menores. Debemos establecer cuánto es lo que pretendemos para cada menor y cuánto es en conjunto por los menores, ¿verdad? Debemos establecer estas palabras mágicas, no nos deben de faltar al momento de redactar nuestros memoriales, que debe de ser en forma mensual, anticipada y sin requerimiento alguno. Quiere decir que si el juez le va a obligar o a fijar una obligación, ese mes a mes, ese pago mes a mes, no deben de estar detrás del señor cobrándolo. Y es lo que debemos explicarles a nuestros clientes. Bueno, vamos un poco al fundamento de derecho. Fundamento de derecho normalmente pues 278, 279 del Código Civil, pero aquí nosotros el fundamento de derecho tiene una parte medular en nuestros escritos. Hacerle ver al juez o hacerle ver, bueno, ellos son conocedores del derecho también, entonces ellos saben la ley a veces mejor que los que litigamos porque ellos lo ven todos los días. Entonces, pues hacerles un poco más amplia las expectativas en cuanto al fundamento de derecho. Normalmente siempre estamos acostumbrados a poner los códigos, los artículos cajoneros o los códigos que más utilizamos, pero aquí podríamos fundamentar en la Constitución, donde establece la protección a la familia, el derecho de alimentos, ¿verdad? Que esa es la llave principal para que podamos entrar al Código Civil. Podemos utilizar jurisprudencia. He visto unos memoriales donde casi todo está fundamentado con jurisprudencia y se recuerdan que ya, por lo menos jurisprudencia constitucional, con 3 fallos contestes del mismo sentido, se vuelven ley. Pues podríamos fundamentar con jurisprudencia, entonces ya tendríamos fundamento jurisprudencia, Constitución, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil, Ley de Tribunales de Familia. Ese podría ser el orden en que podamos fundamentar nuestros escritos, ¿verdad? Y pues al haber jurisprudencia o fundamentar, hacer nuestro fundamento de derecho con jurisprudencia, podemos darle al juez más margen a cómo pueden ellos resolver, ¿verdad? Bueno, vamos a los medios de prueba. Esta es una parte muy importante. También, este no me gusta, dentro de los medios de prueba. Los medios de prueba, se recuerdan que podemos probar todas nuestras aseveraciones con los regulados en el artículo 183 del Código Procesal Civil y Mercantil, declaración de parte. Sí solicitamos la mayoría de declaración de parte, pero aquí lo que se pretende probar es el ingreso. Lo que ustedes deben de perseguir es ver esa capacidad económica que tiene el obligado a pagar. Entonces, en una declaración de parte, les soy sincera, en la práctica se pide, pero no nos sustenta mucho por el hecho de que absuelven posiciones y son juramentados, de que no pueden decir la verdad, de que cometen delito. Pero créanme, los jueces no tienen esa capacidad de estar buscando entre tanto proceso quién dijo la verdad y quién no la dijo, ¿verdad? Porque ustedes le pueden preguntar en una declaración de parte, en su pliego de posiciones, mire, diga si es cierto que usted tiene la capacidad económica de pagar 2,000 quetzales de pensión alimenticia a sus menores hijos porque gana 10,000. El señor puede irse a sentar y puede ser juramentado, pero si está bien asesorado o mal asesorado, depende, puede decir no. ¿Y cómo probamos lo contrario? Entonces, la declaración de parte, pues sí la podemos usar, pero tenemos que tener cuidado en cuanto a qué posiciones son las que va a absolver la parte demandada. En los documentos. Bueno, normalmente en los documentos, en este memorial que pues, estamos trabajando, están las 2 certificaciones juntas. Lo ideal
es separarlas, porque se recuerdan que nosotros cuando hacemos nuestras peticiones, hacemos ver al señor juez que estamos individualizando los medios de prueba. Entonces, acá en esta parte no está individualizado. Entonces, lo idóneo sería individualizar tanto la partida de Dayana Isabel como la de Jonathan, independientemente, porque son individualizados. El certificado de la partida de nacimiento dice de mi hijo, ya no sería de mis dos hijos, sino que de mi menor hijo o de mi menor hija, ¿verdad? El nombre de la persona y con su número de partida, folio, libro, quien extendió, pero nos hace falta también la fecha de cuándo extendieron ese certificado, porque debemos de probarle al juez. Recuerda que los certificados de las partidas de nacimiento tienen un plazo de vigencia, que son 6 meses. Entonces, para no tener inconveniente, nosotros al momento de que nuestros clientes nos hagan llegar esas certificaciones, debemos de fijarnos en esa fecha, porque si queremos acreditar algo después de la fecha, que los 6 meses, aunque esté el nombre de todos ahí, pero la fecha no, ya pasó de los 6 meses, nos van a dar sin lugar nuestra demanda. Entonces, debemos de ser diligentes en observar nuestros documentos que nos hacen llegar. Los vamos a separar individualmente, por eso se llama individualizados. Normalmente en los documentos, pues con las certificaciones de nacimiento vamos a probar ese vínculo paterno-filial que hay con el demandado y por ende el derecho que tienen de solicitar los alimentos con las certificaciones. En el caso, pues nosotros podemos probar con muchas cosas. Normalmente se usa que se le ponga a la vista al juez entre las pruebas documentales los gastos que se hacen en cuanto a menores o con quien tenga el derecho a recibir alimentos. ¿Para qué? Para que el juez tenga una visión más amplia de cuánto es lo que gasta mensualmente la persona para proporcionar esos alimentos. Entonces, puede ser a través de facturas. Los recibos pueden ser, sí se pueden poner, pero en algunas ocasiones los jueces no los toman para su valoración por el hecho de la falsificación de los documentos, que un recibo es más fácil de falsificar. Entonces, pues las facturas sí es un documento que los jueces aceptan muy bien, ¿verdad? De preferencia que vayan a nombre de la persona actora, de la parte actora, para que tenga más peso y que concuerde lo que diga la factura, porque si es un bebé, usted le tiene que acreditar al juez de que toma leche. Entonces su factura debe decir que toma leche, ¿verdad? Que es de leche, que es de pañales, que es de toallitas húmedas, que es de ropa de bebé. Y si ya es un niño en edad escolar, que son libros, que son cuadernos al momento de acreditar compra de útiles, ¿verdad? Los recibos que los que extienden los colegios, esos sí los pueden presentar, pero también tienen que tener cuidado que la persona que va a ser su cliente no los sorprende en su buena fe también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque a veces los mismos clientes a uno le hacen la jugada de presentarle documentos falsos y uno es experto en hacer escritos, pero no en determinar si un documento es falso o no. Entonces ahí puede haber un inconveniente. Pero entonces podemos probar con muchas cosas, ¿verdad? Con facturas, si hay un contrato de arrendamiento, presentar el contrato de arrendamiento para acreditar cuánto es lo que se paga de vivienda, ¿verdad? Y pues aquí es hacerles referencia normalmente a las damas, ¿verdad? Y eso sí se lo recomiendo que platiquen con sus clientes al momento que ya los toquen y hacerles ver a las señoras que los alimentos son compartidos, ¿verdad? Normalmente tienen la idea y llegan con esa idea de que la persona, en este caso el varón, es el que debe de subsanar el 100% de los gastos de los alimentos de los menores. Y no es así. Y es preferible que ustedes se los hagan ver a sus clientas, que el juez se lo haga ver en una audiencia. Va a ser peor para ella, ¿verdad? Porque sí, los jueces al momento de ver que la persona no está conforme con lo que se está negociando al momento de la conciliación, que lo vamos a ver, sí les llama la atención y es feo a veces de la manera en cómo se los hacen. Entonces es preferible que uno se los haga ver a ellas, ¿verdad? De que pues no pueden ir a solicitar todo el gasto completo porque no se de conformidad con la ley, toca 50% para cada uno de los padres. Y pues las vamos a tomar un minutito y vamos a terminar. Las presunciones legales y humanas que hablábamos, ¿verdad? Que no nos pueden faltar en ningún escrito de ninguna materia, porque si no le amarramos, por decirlo así, las manos a los jueces para que ellos puedan resolver. Entonces nos vamos a quedar acá en las peticiones para la próxima semana, porque sí, aquí sí necesito entrar un poquito más a fondo.
y pues entonces no les voy a mandar el escrito sino que hasta que lo terminemos el próximo domingo, y a ustedes, pues si ya lo tienen, pues hagan sus anotaciones, y si no lo tienen, pues es momento todavía de que puedan imprimirlo y tenerlo listo para la próxima semana. Entonces en la próxima semana vamos a terminar de ver el juicio oral, el memorial de ahorita, vamos a ver la oposición, el desarrollo un poco del juicio oral y la modificación, que espero que nos dé tiempo, ¿verdad? Pero voy a ir otra vez apurándome un poquito más, no entrar tan a fondo, pero sí me gustaría que este tema sí lo tengamos bien presente, porque igual ya no lo vuelven a ver, ¿verdad? Entonces espero que tengan muy buena tarde y pues nos vemos el próximo domingo.